¿Quién es imitador aquí? No, algunos tienen digamos, entre comillas, el don de imitar. Hay gente que imita muy bien a otros. Pero literalmente, ¿quién es imitador? Vamos a mirar un poco, porque tenemos que aclarar y darnos cuenta qué es imitar. Y es a donde quiero que lleguemos en este mensaje. Imitar es recordar, repetir o volver a hacer presente lo que antes se dijo o se alegó. Es muy importante tener en cuenta que existen dos clases de imitaciones. Una es hacer una cosa semejante a otra, hacer lo mismo que se ha hecho o que acostumbra a hacer otra persona, que no está mal, hasta cierto punto. Y la otra, que esa no está bien, es un delito consistente en emular o simular cualquier cosa dándole la apariencia de la verdadera, cuando realmente por lo menos un billete falso es una imitación del verdadero, pero no es verdadero. Y si tú haces eso, pues eso es delito. No está bien hecho según la ley, ni la moral. Vamos, no. Pero vuelvo a repetir la pregunta. ¿Hay algún imitador aquí? Imitadores somos todos, en algún momento. O decidme bueno, la mujer, no me voy a meter con las mujeres. Decidme cualquiera, incluso hombres. ¿Qué te dijo el maestro? Buah, el maestro. Llego yo y digo, buenos días, y estaba él ahí. ¡Ah! ¡Ay, perdona! Acabas de imitar al maestro. De pronto una mala imitación o perfecta, pero acabas de imitar lo que dijo el maestro. No estás diciendo lo que dijo, sino que lo estás imitando. ¿Qué te dijo tu mamá? Mi mamá siempre, ¡uy, qué habla! Estás imitando. O sea, que imitadores, si te pones a ver el sentido literal, somos todos. Pero del sentido literal, a ser imitadores de Dios en Cristo Jesús, ahí la cosa ya se pone un poco más seria. Yo creo que vayamos al libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer unos versículos, Efesios capítulo 5. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 1 en adelante, hasta el 20. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son opuestas, en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo
al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga su palabra. Cuando estamos hablando de imitar, según esta palabra en Efesios, nos dice en el versículo 1 del capítulo 5, sed pues imitadores. Pero nos dice exactamente de quién. Sed pues imitadores de Dios. Pero ¿cómo podemos ser imitadores de Dios? Ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo eres tú con tu padre? O con tu madre. Yo creo que todos, o casi todos, concordaremos. Bueno, depende de la edad que tenga. Porque si cuando tenía 5 años, mi padre era mi héroe. O mi madre. Cuando tenía 10 años, mi padre sabe mucho. Pero cuando tenía 15, 16 años, mi padre empieza a parecer un poco tonto. Porque empiezo a creerme que yo soy más sabio que él. Pero cuando tengo 20 años, digo, qué pesado. Si ya me sostengo yo, me mantengo yo, dependo de mí, no de ellos. Me está llamando a toda hora y cuando no quiere que yo la llame, es que mi madre a veces es que es pesada. Pero ahora que tengo 37 años, no, tengo 35 años, solo que al revés. Hace 28 años mi padre murió. Y hoy en día, si lo tuviese vivo, sería una bendición el poder tenerlo. Pero, gracias a Dios, a mí no me queda en la conciencia, es que si yo pudiera haberle dicho que lo amaba, porque lo hice en su tiempo. Yo era de los que con mi esposa ya, con una nieta que tenía ya, yo iba con mi padre abrazado por la calle. A mí no me daban, ¿por qué me va a dar vergüenza? Es mi padre. Pero muchos dicen, papá, venga, no, pero ¿por qué nos da vergüenza muchas veces demostrar el amor a nuestros padres en público? ¿Qué pasa? ¿Que te avergüenzas? Oh, por favor, después van a decir que yo... Y cuando no lo tengas, vas a llorar amargamente diciendo, tenía que haberlo abrazado más. Tenía que haberle dicho más, te quiero. Yo por eso, gracias a Dios, hace 28 años que mi padre faltó, pero no me arrepiento de haberle dicho, porque cada que tenía oportunidad, se lo decía. Y como digo, siempre que salíamos, yo lo abrazaba por arriba, porque yo creo que es el mismo juego de todos los hijos padres. El padre siempre te abraza por arriba y uno por abajo porque no llegas. Pero en el momento en que tú llegas, dices, que ya tú por debajo. Y mi padre, yo le sacaba más o menos media cabeza de altura, entonces yo me iba con él abrazado, él me echaba la mano aquí y así nos íbamos hablando. Yo me sentía, que es mi papá, me sentía orgulloso de mi padre. Que fue buen hombre, que fue mal hombre, que fue buen esposo, que fue mal esposo, que fue... Pero es que depende de eso para que tú abraces a tu padre. O depende de unos versículos más adelante que dice, honra a tu padre y a tu madre, si son buenos. Si no, no los honres. No dice eso, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre, porque esto es bueno. Da igual, que tu padre haya sido lo que haya sido, tu madre haya hecho lo que haya hecho, son tus padres. Y Dios te dice, honra a tus padres. Es lo que debemos hacer como hijos. De hecho, hay una promesa preciosa que dice en el capítulo 6, versículo 1 de Efesios, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchas veces deshonramos a nuestros padres con nuestra actitud, incluso en silencio, o sea, no le decimos a nadie, pero sí pensamos, qué pesada es. La estamos deshonrando, o le estamos deshonrando en ese momento. Y tenemos que pedir perdón al Señor, porque estamos haciendo cosas que no deberíamos. Estamos incumpliendo el mandamiento que el Señor nos ha mandado.
de honrar a nuestros padres. Entonces empezamos a imitar, pero no a Dios, sino al diablo. Mira los versículos 3 al 7, allí en Efesios 5, nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Muchas veces pensamos, o ha llegado a pensar alguno, los católicos son idólatras. ¡Buah! Van al infierno. ¿Por qué son idólatras? No, porque adoran imágenes. Ah, ¿y ya está? ¿Eso es el idólatra solo? Pues aquí te lo aclaro un poquito más. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es... Anda, o sea, que idólatra no es solamente depender de una imagen. Eso es ser idólatra, pero no es solamente eso. Idólatras son más cosas. Muchas veces idolatramos a personas o idolatramos a cosas, al dinero, y estamos siendo idólatras de igual manera. Es una trampa del enemigo que siempre pensamos, uy, ese es, o sea, delitos, ese es sicario, uy, yo no. Yo, gracias a Dios, sí que soy grosero con mi madre, pero por lo menos yo no mato a nadie. Yo no mato a nadie, o sea que, sí, pero tienes un pecado, ¿no? Y caemos en el error de ¿cómo se dice? Con los pecados. Clasificar los pecados, estos pecados más grandes aquí, los más pequeños y los pecadillos aquí. Esa llamadita que dice, di que no estoy, di que no estoy. Eso es un pecado, igual que el que va a matar a otro. Pastor, ¿cómo vas a comparar una cosa con la otra? Es que para Dios pecado es pecado. No, Dios mío, perdóname, porque es que claro, yo mentí 25.340.000 veces en la vida, pero no maté a nadie. Ah, bueno, pues tú, no funciona así. ¿Cómo haces tú para entrar al reino de Dios? No debes de mentir. No debes de hacer... No, solamente hay una manera. Y nos la dice en Efesios 2.8, ¿verdad? 2.8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Por medio de no mentir. No, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Has visto yo qué bueno soy? Yo por eso voy a ir al cielo, porque es que... mira, porque cuando me mueran no voy a estar vivo, si no me canonizaría yo, pero no puedo porque estoy vivo, pero os dejo ese privilegio a vosotros, que me canonicéis cuando... ¿Por qué? ¿Por las obras que has hecho crees que vas a ir al Señor? Vas a llegar delante de la presencia del Señor y decir, no, Señor, yo ayudé a estos pobres, ayudé a esto, salvé la vida a estas personas, hice esto, hice, ¡buah! Vale, ¿y qué más? Ah, con eso no puedo entrar, ¿no? Porque es que el entrar al reino de los cielos no se trata de lo que tú hayas hecho. Se trata de lo que el Señor Jesucristo ya hizo. Y que fue morir en la cruz por mí. Y cada uno debe pensar lo mismo. Murió en la cruz por mí. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, o sea, yo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la salvación. Ahora, la santificación es otra cosa. Y vas a dar cuentas al Señor. Pero una vez eres salvo, una vez estás inscrito en el libro de la vida, no hay manera de que te borre nadie. Y ahí es donde entramos en la enseñanza falsa esta de que se pierde la salvación. Si tú eres salvo, estás inscrito en el libro de la vida, te aseguro que no va a llegar ningún momento en que Dios va a decir, ay, perdona, me equivoqué, es que tú te borro porque no, tú te apunté, pero es que estaba yo liado y no, mi mujer me estaba hablando en ese momento y claro, no.
Si estás inscrito en el libro de la vida, eres salvo. Amén. Ya, pastor, pero yo conozco muchos que vienen aquí, a Dios, aleluya, y parecen salvos y los veo haciendo cosas. Quizás es salvo, o quizás no. ¿Eso de quién depende? Depende de esa persona con Dios. Porque ya lo dijo el hermano en la escuela dominical, el llamamiento es único y exclusivo, Dios y tú. Dios y yo. Nadie más. La salvación mía depende de mí. No depende del Señor, porque de lo que dependía de Él ya lo hizo. Pero la salvación mía depende única y exclusivamente de mí. Tu salvación depende única y exclusivamente de que tú creas que el Señor Jesucristo vino a morir por ti y por mí. Pero tenemos que, para no imitar al diablo, tener una claridad en el corazón. Debemos estar alejados totalmente de esas cosas del diablo. Y malinterpretamos esto también. ¿Por qué? Porque en este mundo cada vez más se está adoptando una conducta, digamos, indulgente, una conducta tolerante con la inmoralidad sexual. Dicen que estas cosas son necesarias y beneficiosas y que su represión, oye, puede producir un trauma en la persona y no debe de ser así. Tenemos que ser tolerantes. El mundo dice que la inmoralidad es totalmente una cuestión de la cultura y que por tanto, lo que, por ejemplo, el sexo prematrimonial o extramatrimonial o el sexo gay o todas estas cosas están aceptadas en nuestra cultura. Y como tal, pues debería ser legalizado, cosa que Satanás ha logrado ya en muchas partes del mundo, y sus hijos de desobediencia con este tema de los matrimonios. Realmente todo esto, la palabra de Dios lo condena. ¿Cómo? Fornicación, adulterio y perversión. Malinterpretamos muchas veces las cosas y nos creemos, como decía ahora, no, yo no soy sicario, a mí solamente me falta levitar, porque yo no mato a nadie. Sí, pero estás tratando mal a esa otra persona. Con tu actitud estás humillando a esa otra persona. ¿Eso no es pecado también? Sí, ya, pero yo soy... ya se me olvidó la heterosexual. Es que hay tantos nombres que han inventado. No, pero yo, como soy heterosexual, yo voy al cielo redondito. Y nunca mejor dicho, redondito. Y eso es un arma que está usando Satanás para que pensemos, yo como no soy así, mira la porquería de cosas que hay en el mundo. Yo no, yo voy, no perdamos de vista la salvación, ¿de dónde proviene? No proviene de ti, ni de lo que hagas o de lo que dejes de hacer. Proviene del Señor, del sacrificio que hizo. Y eso no va a cambiar. Vivas en España, que vivas en Colombia, que vivas en cualquier parte del mundo, la cultura en unos países, de hecho, si no, es que tenemos que adaptarnos a la cultura, y me parece bien. Si yo vengo a España, tengo que aprender español. Y mira que vengo de Colombia. Pero si yo os hablara colombiano, más del 90% de aquí no me entenderíais. Y digo más del 90% porque el 10% serán colombianos o han estado con colombianos y ya más o menos sabrán. Pero hay términos que, aunque sea el mismo español, que no nos vamos a enterar. Y siendo español, ahora imagínate nuestro hermano que viene de Rumanía, por ejemplo, o de otros países de... ¿Qué iba a decir Malasia? ¿Te vi en Malasia? Del hermano Gustavo de Brasil. Y es que me sabe un poco mal con las personas que pretenden llegar a un país a decir, mira, yo soy colombiano, voy a hablar colombiano y el que me quiera entender que me entienda y el que no, lo siento. Pues yo tengo que adaptarme. Quiero seguir hablando colombiano. Oye, hay un país a la izquierda del mapamundi abajo que se llama Colombia. Puedes ir allí y allí hablar colombiano y te van a entender perfectamente. Pero aquí no, aquí estás en España. Tienes que hablar el español de España. Lo siento. Si me voy a América, tengo que aprender inglés.
Eso nada, yo hablo español y el que me... Voy a ir a abrir una iglesia en América y voy a hablar español. Pues vale, pues ves. No digo que no lo hagas. Pero al pueblo que fueres, aprended lo que viereis. A lo que vieres. En el buen sentido de la palabra, lógicamente. Pero os digo sinceramente, yo no voy a ir a China a comer ratas. Oye, es la cultura, ¿no? No, si te pones a ver, para los suramericanos, sobre todo, para europeos, las ratas, esas cosas, es que se crían en las alcantarillas. Claro, tú dices, pero claro, estos animales en estos países no los crían en la alcantarilla. Es como si tú tuvieras una granja de pollos y le das alimento a los pollos y te comes el pollo. Para ellos comerse una rata es como tú coger un muslo de pollo, qué bueno está. Pero no es mi cultura, lo siento, no voy a ir a... Oye, pero pruébalo, hay que probar de todo. No, déjalo. Oye, ¿cómo sabes si no te gusta si no pruebas? ¿Tú has probado un bofetón? No, ¿quieres probarlo a ver si te gusta? ¿A que no? Dejémoslo estar. No, mejor no lo pruebo. Bueno, pues no insistas. No insistas que yo lo pruebe, yo no lo quiero probar. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo te respeto lo que tú comes o dejas de comer, pero respétame tú lo que yo como o dejo de comer. Y eso no se aplica solamente en la cultura alimenticia, sino en absolutamente todo. Porque cada cultura tiene su manera de alimentarse y todo. Pero mundialmente solamente hay una ley de Dios. Solamente hay una. Lo único que cambia es el idioma, la traducción. Pero la base es siempre exactamente la misma. Que viene traducida del arameo, del hebreo, ¿y de qué más? Latín. Y del griego. Estas son los tres idiomas originales. A partir de allí, pues ya se deriva una cantidad de idiomas para poder entender la palabra de Dios. Pero la Biblia es una sola. La palabra de Dios es una sola, esté en Colombia, o esté en Brasil, o esté en Rumanía, esté donde esté. No, es que en Colombia nosotros somos originarios de Cali. Entonces, no, vamos a coger el himno que cantamos ahora, Maravillosa Gracia, y le vamos a pedir al grupo Nietzsche. No sé si alguien lo conoce, es un grupo famoso de salsa en Colombia. Entonces vamos a decir, maravilloso, y empezamos a sacar un ritmo de salsa porque estoy en Cali. Y claro, tenemos que adaptar los himnos a nuestra música. Perdona, es que la idea no es que adaptes tu cultura. Digo, no es que adaptes la Biblia a tu cultura. La idea es que adaptes tu cultura a la palabra de Dios. Y ahí es donde empezamos a decir, espera, si a mí me quitas la música, yo paso. Hermano, lo siento. Pero vamos a llegar un día delante de la presencia de Dios y vamos a decir, Señor, yo he creído en ti. Pues amén, adelante. Y decir, Señor, yo creía en ti, pero es que me gustaba más el otro modo, como se movía todo. Lo siento, no has creído. Porque solamente hay un mediador. Es que no lo dice... A mí me asombra muchas veces la gente que... Es que no lo ve. Están cegados, el entendimiento. Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hay otro que dice que ciega el entendimiento de los incrédulos. Es que está el versículo literal. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Nadie más. No hay... pueden poner el nombre que quieras, de la secta que quieras, de la religión que... Solamente hay uno, y es Jesucristo. De hecho, la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis es cristocéntrica. Todo va a girar en torno al Señor Jesús. A nadie más. Tenemos que tener en cuenta eso. La claridad de corazón que tenemos que tener es que debemos estar alejados totalmente de estas cosas. Y como os digo, no malinterpretar. Entonces, como en el mundo hay muchas personas hombres que les gustan hombres, mujeres que les gustan mujeres, hombres que se creen perros, mujer que se cree yegua. De hecho, vi por ahí un documental de una mujer que se cree la yegua y vive en el campo y anda como vale, pues si quiere ser así, pues sea así. Pero a mí me gustaría preguntarle a una persona de esta, no, yo
soy una persona, persona, porque no se llaman ni personas. No les gusta que les llamen personas, sino, no, yo me identifico con perro. Ah, ¿tú te identificas? Sí, yo me identifico como perro. ¿Y por qué estás hablando? ¿No tendrías que ladrar? ¿Qué haces hablando? Eso es para los humanos. Si tú te identificas con perro, a partir de ese momento que te identificas, tendrías que dejar de hablar. Solamente ladrar y menear la cola. ¿No veis algo de lógica en eso? No, pero yo me identifico como perro, pero sigo hablando como humano para darle a todo el mundo y que me respeten. No, pues entonces no eres perro. Si años atrás estas cosas, todas estas personas estarían sinceramente siendo vistas, y no por el psicólogo, sino por el psiquiátrico, por el psiquiatra. Porque son cosas que el ambiente que se está manejando en el mundo, lógicamente, esto es de parte de Satanás, está alienando a la gente de tal manera que parece normal, pero realmente no es normal. ¿Cómo va a ser normal que una persona quiera comer hierba? Pero lo quieren normalizar, no lo es. Ahora, esa persona entonces yo no le hablo porque es pecadora. Entonces la otra, uy, ese es gay, no le hablo, es pecador. Uy, eso es de esa secta, no le hablo porque es pecador. ¿A quién le vas a hablar entonces? No, a los que no tienen pecado. Lo siento, no te puedes hablar ni a ti mismo. Porque como dice la palabra, el que esté libre de pecado, bueno, la palabra dice que tire la primera piedra, pero yo os digo ahora, el que esté libre de pecado aquí, que levante la mano. Todos somos pecadores, porque los que no pecamos de una cosa, pecamos de otra. Y como os digo, para el Señor, pecado es pecado, lo siento. Ya, pero es que yo no soy ladrón, pero es que yo no soy gay, pero es que yo no soy esto. Sí, pero estás desobedeciendo al Señor en esto y en esto otro. ¿Y qué pasa con eso? Es igual el pecado. No, yo voy al Señor en oración y me confieso a Él, porque la palabra de Dios me enseña que dice que si confesamos nuestros pecados, hablando del Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues amén. A partir de allí estás en comunión nuevamente con el Señor, pero una vez pienses de que tú eres mejor que el otro que no se ha confesado, tienes que volverte a confesar al Señor. Porque estás pecando, estás juzgando. Y mira que la palabra es muy, muy literal en eso. Y es que te confronta contra la pared. El apóstol Pablo te dice, ¿quién eres tú que juzgas? Y da la explicación. Es que no sabes que juzgando tú a tu hermano, te estás condenando tú mismo. En otras palabras, tú estás haciendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo si yo no hago? Sí, pero haces otra cosa que también es pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a recibir aquí solamente a los santos. Hermanos, voy a pedir que os purifiquéis hoy y resistáis al diablo esta semana y esta tarde, que nos volvamos a ver, si Dios quiere, vengáis otra vez aquí y nos vamos a purificar otra vez e intentar no tener contacto con los pecadores. Pues oye, si alguien te va a decir eso, yo te aconsejaría de que disimuladamente te vayas yendo hacia la puerta y te vayas, porque no es una iglesia. Eso es una secta que te están queriendo. Realmente lo que tenemos que hacer nosotros es lo que diga la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que nadie nos engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los que quieren engañar. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. No hace falta que lo busquéis, si queréis apuntarlo. Gálatas 5, 19 al 21. Dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si se queda alguna, dice, y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que todo esto pertenece al diablo, y como tal, no tenemos por qué hacerlo, o mejor dicho, no podemos hacerlo si queremos andar como imitadores de Dios y no del diablo. Gálatas 5, 19 al 21. Mira, versículos 7 y 8 de Efesios 5, que estamos, el versículo central de esta predicación, dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hoy en día lo que más está predominando es el mundo gay, estas cosas. Yo escuché una vez un predicador y me dejó pensando. Me sentí... ¿qué sientes tú cuando estás desnudo? Vergüenza, te quieres estar... Pues, así me dejó este predicador ese día, porque él empezó... voy a haceros una pregunta, la cual quiero trasladarla hoy a vosotros. ¿Qué opina la iglesia bíblica bautista de un gay? Claro, como iglesia, es un pecador, no debe entrar al reino de los cielos porque lo dice la palabra. Vale, hasta ahí, va bien. Dice, pero vamos a acercarlo un poco más. No qué dice la iglesia, sino ¿qué opinas tú de una persona así? Entonces, claro, la verdad es que... Y siguió es que fue atrevido este predicador, por eso me dejó. Y siguió, dijo, ¿y si le ponemos nombre? Y continuó aún más atrevido, dijo, ¿y si ponemos el nombre de tu hijo? ¿O de tu hija? Todos empezaron a mirarse. Y claro, es que allí es donde tenemos que parar. No, ¿qué piensa la iglesia de esto? Sino, ¿qué pienso yo de mis hijos? Si llegara a pasar esto, ¿qué harías? Ahí sí que me dices, pastor, el sicario ese que dijiste, ¿me puede dar el número? ¿Verdad que no? Porque es mi hijo, es mi hija. ¿Qué haces? Es que es una situación difícil y muchos, hasta que no la viven, no saben lo que es realmente esta situación. Porque el mundo está lleno de eso y de pronto lo vemos ajenamente a los demás. Uy, pobre. Sí, pero una vez te toca a ti, de lleno, ¿qué haces? Pues hay mucha diversidad de opiniones, ¿no? Yo le pongo la cruz, como se suele decir, y que se aleje de mí. ¿Eso dice la palabra? No. Mira que el Señor dice aquí, no seáis pues partícipes con ellos. Y es lo que hay que hacer. Hijo, hija, que sepas que tú eres mi hijo o mi hija. Y te amamos hasta la muerte. Tú seguirás siendo mi hija hasta el día que yo me muera, incluso más. Y si yo tengo que morir por ti, yo muero por ti. Porque te amo como mi hija o mi hijo. Pero no estoy de acuerdo con lo que haces. Tú sabes que mis principios bíblicos no me dejan estar de acuerdo porque tú estás haciendo algo que no es la voluntad de Dios. Eso tendrás que darle cuenta, no a mí. Eso tendrás que darle cuenta a Dios cuando estés delante de Él. Yo te voy a seguir queriendo como mi hijo, como mi hija, pero que sepas que yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, ese es el punto que yo tomo. Cada uno ya diría, ¿qué dices, pastor? Esa hija yo la tiro de aquí, ese hijo, y que se olvide de mí. ¿En serio? ¿Está siendo justo? Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué haría la iglesia? ¿Qué harías tú? Si entra una prostituta en este momento por la puerta. Bienvenido. Bueno, iba a decir que tristemente antes, hace 30 años atrás, una iglesia evangélica, si entraba una prostituta se notaba por la manera de vestir. Y hoy en día también, si llega a entrar una prostituta a una iglesia, igual también se nota porque es la más elegante de todas. Lo siento, pero hoy en día
Antes las prostitutas, ¿cómo se vestían? Con una falda que parecía top y una blusita que parecía una bufanda y dice, esas prostitutas. Hoy en día, ¿quiénes visten así? ¿Las prostitutas? No. Es la moda. Y como el refrán dice, la moda no incomoda, están todas como cortadas con el mismo patrón. En verano, es que lo ves. Todas van con los chorcitos, los pantaloncitos cortos y eso aquí. Todas. Si van 3 chicas, las 3 van de diferente color, pero exactamente igual. Y vas a las prostitutas y esa es sí, y tiene una falda más larga y está mejor maquillada, está mejor duchada, mejor peinada. ¿Ves lo que ha cambiado el mundo? Pero bueno, da igual. Entra una prostituta en este momento a la iglesia, ¿qué hacemos? Supongamos que hay solamente un sitio por ahí en medio da igual que consulado, da igual. Solamente hay un sitio y entonces ella muy elegantemente entra y se sienta. ¿Qué hacen los del lado? ¿Esto? Yo me levanto, yo con esta, y para eso no quiero nada que ver, prefiero quedarme aquí de pie. ¿Eso piensas hacer? No. ¿Sabéis que en la iglesia es el hospital espiritual? Y en la iglesia se atienden a los heridos espirituales. Se atienden a los enfermos espirituales. ¿Quieres que te diga una cosa? Por eso estás tú aquí. Porque necesitas curación. No de mí, sino del Señor. Amén. Espiritualmente hablando. En un hospital, ¿a quién atienden primero? Al que va con un brazo roto. ¡Ay, me duele! No, siéntate ahí. O a otro que está sangrando la cabeza y dice, uy, no, ese que está, nos va a manchar, sácalo fuera, que aquí no entre. Todo lo contrario, es el primero que atiende porque es el que más necesita ayuda. Pues serían a los primeros que deberíamos atender porque son los que más necesitan ayuda en ese momento. Pero el mundo y Satanás quiere cambiar las cosas y pretender que seamos santos y, ay, no, a mí que no me manchen, que no me... Tristemente es eso, tal como dice el apóstol Pablo en Efesios, somos nosotros también, porque en otro tiempo éramos tinieblas, éramos pecadores, ahora somos luz en el Señor. ¿Cómo pretendo yo ser luz en el Señor si no hago las cosas que Dios me pide que haga? No, sí, hay que hacerlas, Señor, heme aquí, envíalo a Él. El versículo no dice eso, ¿verdad? Dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero muchos solemos decir, Señor, heme aquí. Hermano, ves tú, que tú tienes más poder. Tira. Debemos ser imitadores de Dios. Mira, el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, debemos andar en amor. Otra forma en que deberíamos asemejarnos al Señor es andar en amor. Y amor significa darnos por otros. Amén. Sacrificar tiempo para otros. Así es. No, estoy ocupado. No puedo hablar con esta persona, pero es que necesita que le enseñes. Sí, pero es que hoy no puedo. ¿Qué tienes que hacer? No, es que empieza una serie nueva que estoy esperando desde hace un mes y justo empieza hoy. Yo no voy a, lo siento, no voy a... hay más en la iglesia que lo hagan. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo, nuestro perfecto ejemplo. La prueba de su amor es que se dio a sí mismo por mí. Se dio a sí mismo por ti, en la muerte del Calvario. Y esto es tan hermoso que se describe como ofrenda y sacrificio en olor fragante, lo dice el versículo 2 del capítulo 5. Dice, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, quiero terminar con un paréntesis que hace en el versículo 9. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda, y menciona 3 cosas, en toda bondad, justicia y verdad. Ese paréntesis explica el tipo de fruto producido por aquellos que quieren andar en luz. Y este fruto consiste en esas 3 cosas, bondad, justicia
y verdad. Bondad son excelencias morales. Somos pecadores, no somos perfectos. Pero el Señor ve tu intención, el Señor ve la intención del corazón. Lo has hecho, pero lo has hecho, ¿por qué? Es que yo quería tanto hacer eso. O es que la carne te tira, pero al final te arrepientes y es que no quería, Señor, perdóname. Porque el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, llegó a una conclusión, ¿verdad? En Romanos. ¿Lo dice en Romanos? ¿Sabes de qué versículo estoy hablando? Porque concluyo esto. Hago lo que quiero hacer, no hago. Más lo que no quiero hacer, eso hago. Porque somos esclavos de la carne. Pero en el Señor Jesucristo debemos de conseguir esa libertad y decir, esto es lo que quiere la carne, pero no lo voy a hacer. Por amor a mi Dios. Esas son las excelencias morales. Como bondad. Justicia es una integridad en todos los tratos con Dios y con los hombres, al mismo nivel. Yo respeto a Dios, pero a ti, tú ni te has duchado. Cachoguarro, tira de aquí. No, si respeto a Dios, tengo que respetar a todos. Amén. Porque así como Cristo murió por mí, también ha muerto por ese que hasta me cae mal. O por esa otra chismosa. O por ese de arriba, o por el de abajo. Cristo también murió por ellos. Así como me salvé yo, puede salvar a cualquiera de ellos. Y sabes que la mejor noticia, que me puede usar a mí. Para salvar a esas personas. Bueno, me puede usar a mí, no en el sentido literal, porque al que usa es al Señor Jesucristo, lógicamente. Pero sí que nos puede usar a nosotros como herramientas para algo, ¿no? Es que yo he visto cómo vive Paquito y Paquita y me llama la atención que de toda la finca, yo los veo a ellos como no sé, ¿a dónde vais? No, es que vamos a la iglesia, me gustaría ir a ver qué es lo que están dando esos locos. Por eso pensaba yo. Y ese día que fui y vi los cambios que hizo en mi madre, ese día el Señor me salvó. Amén. Recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y de ahí ya llegó mi esposa, y de allí mi cuñado, mi hermana y casi toda la familia. Por el testimonio de uno, del cambio de uno, y dice, uy, ¿este qué le están dando allí? Pues yo voy. Yo es que era una excelente persona. Yo no tuve que cambiar nada. Yo era impresionante. Pero no te rías. Me haces quedar mal. Yo siempre digo lo mismo. Yo cuando me convertí, el Señor me salvó de la muerte, no de la muerte espiritual solamente, sino de la muerte física. Porque no sé vosotros, pero si os ponéis en mi contexto, en Colombia, caleño, queriendo entrar en la policía y con pensamiento del mundo, ya yo creo que el resto os lo imaginaréis. Yo que soy de carácter, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya queriendo ser policía, imaginaos el resto. Aparte de eso, o sea, de todo. Mentiroso, grosero, iba a decir alebrestado, pero aquí irrespetuoso, saltaba a la primera, mujeriego, o sea, todo lo único era que ni bebía ni fumaba, nunca lo hice y Dios quiera que nunca lo llegué a hacer. Y entonces me sentía bien por eso, pero yo ni fumo ni tomo. Yo estoy bien. Pero cuando el Señor me empezó a mostrar esas cosas, yo espiritualmente en la reunión de oración siempre pedía porque se convirtiera mi esposa. Y porque se convirtiera mi esposa. Un día el pastor me llamó y me dijo, hermano, ¿tú has leído ese versículo que dice, pedís y no recibís? Porque pedís mal. Y yo, ¿y qué estoy pidiendo yo de mal ahí? Le estoy pidiendo al Señor, cambia a mi mujer. Dice, es que estás pidiendo mal. Porque tú no tienes que pedir que cambie a tu mujer. Tú tienes que pedir que te cambie a ti. Y entonces tu mujer va a ver y va a decir, uy, ¿qué le está pasando? Pues yo quiero ir allí a ver qué es lo que están haciendo. Y eso pasó. Y detrás de ella se va yendo otra que, uy, ¿y está por qué acá? Y de esa manera podemos ser luz, como dice aquí. No participéis en las horas en las horas... se me fue el versículo. De la carne. No participéis en las obras de la carne, sí, pero no recuerdo.
Mira, el 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Y allí es cuando nos dice el Señor, despiértate, tú que duermes, que dice el versículo 14, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque nosotros nos movíamos muertos en Cristo, nos movíamos con los otros muertos. No está hablando de que tú estés en el cementerio y te levantes del cementerio, sino que estamos con los otros muertos en Cristo. Pero el Señor nos dio esa luz y ya no estamos con esos muertos. Y debemos de demostrar esa luz para con los que aún no la tienen. Eso es lo que tenemos que hacer. De esa manera es que debemos imitar a Dios en toda justicia. Y verdad, pues lógicamente es decir, vivir con honradez, con equidad, vivir con realidad y vivir con integridad. Una persona íntegra da un muy buen ejemplo a donde quiera que esté. No sé si a ti te lo han llegado a decir alguna vez, pero es reconfortante escuchar eso, no para que te hinches, sino para que le des la gloria a Dios. Y lo que yo era antes, y ahora lo que me está diciendo esta persona, Señor, es que es increíble. Que te lleguen a decir alguna vez, mira, te lo creo porque me lo dices tú, porque yo sé que tú no mientes. ¡Wow! Te llegan a decir eso y te dicen, Señor, gracias. Porque lo que yo era antes, que engañaba a todo el mundo, tenía la mentira en la punta de la lengua, y que ahora alguien me diga, te lo creo porque lo dices tú. Eso es un cambio que ha hecho el Señor en ti. Y te está poniendo como una persona íntegra. No, yo soy honrado. Sí, pero honrado no es ser íntegro. Porque yo puedo ir a matar a alguien, que Dios me libre, y que me paguen 1.000 euros, y con esos 1.000 euros ir y comprar ropa. Yo no la voy a robar, ¿eh? Yo soy honrado, yo voy y la compro. Oye, mira, qué honrado soy. Sí, pero ¿cómo conseguiste el dinero? No eres íntegro. Integridad es estar en justicia, estar en equidad, en todo, con las cosas del Señor. Así que, hermanos, ¿quieres ser imitador de Dios en Cristo Jesús? Pues tenemos que poner en práctica esa bondad, esa justicia y esa verdad que está única y exclusivamente en el Señor. No ni en mí, ni en la iglesia, ni en ti, sino en el Señor. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo, de Cristo. Y ese tiene que ser nuestro estandarte, ese tiene que ser nuestro ejemplo. A partir de allí, no nunca de más abajo. Así que, hermanos, os animo a que seamos imitadores, pero imitadores de Dios, en Cristo Jesús.